¿qué significa? No solamente desde los números, desde las cifras frías, esta falta de ejecución presupuestaria en ministerios clave como energía, como trabajo. Trabajo tiene el 0.18% de ejecución en sus planes de inversión. Y solo tiene un proyecto, y en este proyecto su ejecución no pasa del 8%. Roberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto realmente agradecer la oportunidad brindada. O sea, primero hay que tener presente algo bastante sustancial y es el hecho de que aparentemente el gobierno trata de decir de que se están ampliando los programas sociales, de que posiblemente ante las advertencias del SENACE, de hecho no va a existir lo que es un futuro estiaje. De hecho tengo entendido que el día de hoy el gobierno publicó una nueva noticia en donde dice de que aproximadamente se tiene marcado lo que es esta solvencia de energía a través de termoeléctricas, pero la realidad es otra. Y una de las cuestiones que más se evidencia es el hecho de que solo la quinta parte del presupuesto de inversión del Estado se ha ejecutado. Pero ¿por qué solo la quinta parte del presupuesto de inversión del Estado se ejecuta actualmente? Eh, es principalmente por el hecho de que a finales del mes de mayo la misión del Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional acordaron lo que fue un desembolso adicional para este acuerdo que se estableció. Y una de las medidas prácticamente que se acordó es que el presupuesto del Estado no debe ser ejecutado totalmente. ¿Por qué no debe ser ejecutado el presupuesto del Estado totalmente? Porque en el TMU, que es un apartado de los anexos del Fondo Monetario Internacional, ahí mismo se consolida de que el balance primario con el cual tiene que cerrar el Estado ecuatoriano es de aproximadamente menos del 1%. O sea, perdóname que te interrumpa, Roberto. Es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional que no se ejecute la totalidad del presupuesto general del Estado. Correcto. Pero eso no tiene como un sentido lógico. O sea, lo que pasa es que yo leí el boletín que emitió Para los humanos. el Departamento de Comunicación del FMI, en el que aducen que este nuevo desembolso que ha pedido el gobierno de $1.000 millones en un programa de $4.000 millones, o sea, ojo, ¿ya? Lo que emitió el Departamento de Comunicación del FMI fue que una de las condiciones o de los acuerdos que se habían negociado era el impulso de proyectos sociales, el impulso de inversión pública, y vemos que en la realidad es totalmente distinto. A ver, lo que realmente sucede es lo siguiente. Cuando el Ecuador firmó lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, técnicamente lo que se dice es que el Ecuador va a recibir $4.000 millones de desembolso. Pero lo que no comunica el gobierno o el Ministerio de Economía es que cuando cada país firma un acuerdo con el FMI, en la parte de abajo hay un anexo. Ese anexo se lo conoce como Technical of Memorandum According, es decir, el memorando técnico de entendimiento. ¿Qué establece este memorando técnico de entendimiento? Una serie de metas cualitativas y estructurales con las cuales los gobiernos se fijan cada año a cumplir con el Fondo Monetario Internacional para establecer estas metas. Para que le suelten plata también. Así es. Y entre estos, perdón que te interrumpa, entre estos están alzas de porcentaje de IVA, impuestos varios, ¿qué tipo de...? Gasolina, eso. Sí, Ya, bueno, de una partiendo un poco con ese tema de ahí. Lo primero es que el FMI establece que hay que reducir lo que es el gasto de capital de inversión. Cuando la ciudadanía escucha gasto de inversión de capital, siempre lo tiene que relacionar con el presupuesto de inversión. Es decir, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo se reduce lo que es el presupuesto para fomentar lo que es el empleo juvenil. En el tema del Ministerio de Energía y Electricidad se reduce y de hecho ni siquiera se ejecuta lo que es el presupuesto para modernizar lo que son las líneas de transmisión, el propio tema también de la central de Termogas de Machala y asimismo también está el tema de la modernización general del aparato de energía, teniendo presente de que aproximadamente por el mes de septiembre o octubre vamos a estar cerca de lo que es posiblemente un estiaje. Entonces, ¿qué es lo que establece el Fondo Monetario Internacional? El FMI fija un piso cada año. El piso para el año 2025 es que el balance primario del Estado ecuatoriano, ¿qué es el balance primario en pocas palabras? Es decir, la deducción o la diferencia entre los ingresos y los gastos, separando lo que es el pago de la deuda externa. Es decir, el FMI te coge y te dice, primero priorízame el pago de la deuda, sepárame ese valor de ahí,
Tú tienes que recibir más ingresos a través del IVA, eliminación de los subsidios, el impuesto a las importaciones que se realizan en Amazon, en Salidas Temu. de divisas. Por eso es que Salida no de quieren que divisa. se ejecute el total presupuesto para que haya plata para pagarles. Pues, Ya, básicamente. en pocas palabras, es un colchón que establece el Fondo Monetario Internacional. Y de refilón quieren dejarnos hacernos volver como la época de las cavernas, o sea, no modernicen Y sin luz, las claro. líneas de transmisión, no ponga, sí, pues. o sea, Y no, práctica- y no solo ese tema de ahí, disculpa que te interrumpa, hay un tema inclusive mucho más importante y es el hecho de que, por ejemplo, el gobierno con el último decreto que había firmado había establecido de que se elimine lo que es o sea, que se haga una liberalización de los precios del combustible. Como no se está invirtiendo en Termogas Machala, se tiene presente de que tampoco hay inversión en el sector eléctrico. Posiblemente vamos a entrar en un contexto de estiaje. Ya tenemos unas termoeléctricas que posiblemente están fallando, como no. Lo que va a hacer el gobierno es que por cada dólar que supuestamente se va a ahorrar por esta liberalización de los subsidios de los combustibles, en realidad lo que va a suceder es que va a gastar $3 adicionales en importar diésel. Y ahora hay que averiguar a quienes realmente pertenecen a ese negocio de ¿quién las le está grandes compra- importaciones del a quién le diésel. está comprando, claro. Dios. Mío. Pero mira que el resultado de no ejecutar el presupuesto para pagar su deuda, la deuda con ellos, es que el Estado, mejor dicho, el Ecuador, siga o nos vayamos quedando ¿Dónde es peor? en ruinas, o sea, sin modernización. Esto me recuerda que yo estuve leyendo este documento del que tú hablas y hablan de que se cumplieron cosas como el aumento del IVA. Y entonces ahí es cuando la gente que no sabe debería abrir un poquito los ojos porque te están diciendo, te mintieron diciéndote que esos 3 puntos adicionales Que del eran IVA para el plan Fénix. iban para la seguridad y en realidad era una imposición del FMI para poder desembolsarles el crédito. No tenía nada que ver con la seguridad. De hecho, también los bonos que se entregaron en el contexto de la campaña Sí. electoral de segunda vuelta también cumple como condicionante del Fondo Monetario Internacional. Porque entre las metas que se establecieron para la segunda revisión que correspondió este año era ampliar el número de familias beneficiarias del bono. Entonces, primero nos meten un discurso en donde supuestamente este aumento progresivo del IVA va a corresponder específicamente a la seguridad. Sí. Ya se supo que específicamente era para el tema del Fondo Monetario Internacional. Segundo, de que los gobiernos anteriores supuestamente no han invertido en electricidad, no repotenciaron. Este gobierno no está ejecutando el presupuesto. Tercero, el tema de la ampliación de bonos. Y cuarto, con lo que anunció el gobierno, que va a recibir aproximadamente 1.000 millones adicionales ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Es como que de aquí a mañana yo soy el alumno más vago que está en el colegio. Pero si yo me pongo las pilas en el último día y comienzo a hacer las mejores notas, los mejores trabajos, yo le demuestro a la profesora o al profesor que soy el mejor y estoy cumpliendo rajatabla. Entonces la presión que yo estoy teniendo va a aumentar. Entonces esa presión del Fondo Monetario Internacional está recayendo específicamente en el Estado ecuatoriano. Y el mensaje que se le traduce al FMI es que el Ecuador y la ciudadanía está dispuesto a recibir más ajustes y con ese dispuesto de recibir más ajustes es un sinónimo de mayor desembolso del FMI. Oye, con lo que estamos hablando antes de empezar la entrevista, tú tienes más o menos idea o lo que estamos hablando nosotros sobre la plata que no se ejecuta, ¿está para ejecutarla o tampoco está? No tiene el Ecuador. ¿La Digamos, tiene el gobierno o solamente son cifras, es un número? A ver, toda esta plata de aquí corresponde a lo que es la proforma presupuestaria y la programación con la cual el Ministerio de Finanzas va a desembolsar las asignaciones a cada ministerio. Hay distintos tipos de presupuestos, está lo que corresponde al gasto corriente, etc. Como tal, el dinero sí está presente. Eso, por ejemplo, se lo puede evidenciar en las cifras que dictó María Laura en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hay que comprender la matiz de que esto corresponde a un relato político. ¿Cuál es la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores? Cumplir con agendas políticas externas. ¿Cuál es la labor del ministro de Gobierno que diga? José de la Gasca, cumplir una agenda política interna. Entonces, ellos sí cumplen a rajatabla lo que es la ejecución del presupuesto, principalmente lo que son las partidas de gastos y sueldos corrientes. Por eso a estas alturas ya tienen el 100% ejecutado, ¿no? Ajá. o sea que el resto del año no les van a pagar. Hay que ver gasto corriente. Bueno, en por el tema ejemplo, de gasto. en seguridad, en salud, etcétera, o en otros, no me fijo. Salud y seguridad. A ver, salud, seguridad, defensa y Ministerio del Interior están por debajo, bueno,
el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa están por debajo del 12%. Imagínate. Ya. El Ministerio de Salud está en un 19 y pico, no llega al 20. De hecho, ahí hay otra cuestión bastante importante. ¿Por qué el Ministerio de Defensa no está ejecutando totalmente el presupuesto? Eh, Siempre se comenta de que hay conversaciones y adelantos con las revisiones del memorando técnico que establece el Fondo Monetario Internacional. Y, por ejemplo, en menos de 72 horas aprobaron 2 leyes de carácter urgente, la ley de solidaridad y esta ley de inteligencia, que establece, por ejemplo, lo que es la ley de solidaridad, que el 10% del presupuesto que corresponde a prefecturas y municipios se tienen que destinar para equipamientos de seguridad al gobierno. Dios mío. Pero Ya. si tienen plata que no usan, Pero entonces sale ese dinero directamente del municipio y prefecturas o si no también del sector privado. De las alícuotas que les deben a los a las prefecturas Ah. y a los municipios. Por ejemplo, y si de aquí a mañana el municipio de Guayaquil, que tiene el programa de prevención de violencia, que de una u otra manera es una manera de solucionar este contexto de violencia, aunque las competencias de seguridad no le corresponden al municipio, por eso, tal que no como le quieren, dice... por eso que no le quieren firmar el contrato en el CERCO, porque para que esa plata más bien vaya... Exacto. No, y aparte, justo ahorita que menciona el CERCO, el tema de los contratos públicos también está de parte de las condicionantes del Fondo Monetario Internacional. El retraso de los contratos públicos lo hacen específicamente para retener ese dinero y no ejecutarlo y también guardarlo como un piso de techo que corresponde a los depósitos públicos del Banco Central. Es decir, se retiene esos depósitos que corresponden a la ciudadanía como colchón o salvaguarda para pagar posteriormente lo que es la deuda. Y se le manda un mensaje también a los acreedores de bonos de deuda en donde se dice, yo te guardo dinero, no voy a realizar inversión pública, pero estoy dispuesto a colocar nuevos bonos de deuda en este año 2025. Justo el día de hoy estaba viendo un reportaje de la Asociación de Proveedores del Estado, que estaban bastante preocupados porque en la nueva ley, en el nuevo proyecto de ley económica urgente que ha mandado el gobierno, ¿no? Donde hay de todo, es como una fanesca las leyes que manda el gobierno, está el hecho de que ya las instituciones no van a brindar anticipo. Entonces, los proveedores del Estado Dios mío. decían que esto da paso, porque van a priorizar empresas que puedan empezar la construcción sin que el gobierno Claro. les dé Gente que anticipo. tenga más capital. Ese es el problema. Yo que tengo, va- yo tengo conocido que lo golearon sin anticipo y después nunca le pagaron. Y si ustedes recuerdan bien, este fue precisamente el caso por el cual explotó el tema de el alcalde de Manta con Norero, con Leandro Norero, ¿ya? Porque dentro del tema de la contratación que hubo a nivel municipal, él fue la única oferta que podía acceder a esa modalidad de construye ahora, te pago luego. Entonces, ojo para ver qué tipo de capitales van a empezar a entrar a contratar directamente con el Estado. Porque como está la situación económica, muy complicado que una empresa tenga el músculo financiero para poder contratar, para poder construir o para poder ejecutar obra sin recibir anticipo. Pero se lavan las manos. Tengo preguntas de la gente, porque hay gente que está lanza y lanza preguntas. Una que lanzan para Roberto, Gaby dice, si hay señales en el día a día en el que nos podamos dar cuenta si la dolarización corre peligro. A ver, esa de ahí es una pregunta bastante compleja porque de todo se ha dicho en el contexto de segunda vuelta sobre la dolarización, que sí que nos vamos a desdolarizar, que va a pasar esto, que va a pasar lo de acá. Pero hay estimaciones y declaraciones que ha hecho la UAFE. Por ejemplo, el año pasado la economía ecuatoriana decreció un 2%. El FMI establece y el Banco Central cifras entre el 1,5%. Hubieron cortes de electricidad, aparte de que miles de empleos se perdieron. Estaba el tema también propio de las vacunas, en donde los pequeños comerciantes no pueden trabajar. Pero hay algo extraño que sucede, y es que primero el número de depósitos, a pesar de que la economía ecuatoriana decreció, aumentó. Otra cuestión bastante importante es el hecho de que los bancos en el Ecuador son altamente líquidos, es decir, concentran grandes cantidades de dólares. Este aumento de depósitos, que pueden estar relacionados, y de hecho están relacionados por las declaraciones que establece la UAFE, con el lavado de activos a través del crimen organizado. Y se puede llegar más o menos a la conclusión, todavía no hay cifras oficiales,
pero de que posiblemente la dolarización y la economía ecuatoriana se está sosteniendo a través de la economía criminal. Y de hecho es muy probable que el lavado del narcotráfico ecuatoriano esté sosteniendo la dolarización. Contexto que pasó de hecho en El Salvador también, No, teniendo presente que El Salvador también es una economía dolarizada. yo creo que no solamente en El Salvador y en Ecuador, hay unos videos que circulan en internet donde en los que una vez un niño le responde a la profesora y le contesta eso, que la economía En la crisis del 2009 fue... Ajá. Eso por un lado. En México supongo que también sucede, en Colombia sucedió, no sé si siga sucediendo, no tengo las cifras, pero se rumora, ¿no? Ujú. Y eso que tú dices es interesante, imagínate, hay un decrecimiento de la economía, pero los bancos tienen liquidez y etcétera, etcétera. ¿Quiénes salen favorecidos con todos los problemas económicos que se están direccionando en este momento? Dice Mario Espinosa. ¿Quiénes hayan favorecido? Los tenedores de bono. A ver, si el gobierno ecuatoriano no está destinando y no está ejecutando el presupuesto para repotenciar las líneas de transmisión, modernizar el sistema eléctrico y la termogas Machala, en un contexto en donde el SENASA, al igual que el año pasado, ya viene advirtiendo de que posiblemente los meses de septiembre y octubre va a haber estiaje, hay que meternos en la súper de compañías y ver quiénes son las grandes importadoras de diésel. Y si posiblemente una de esas importadoras de diésel puede estar ligado, quién quita al presidente. Y por ahí o alguna también cuestión importadores así. de De gas Imagínense, también. De importadora gas y de de- diésel el ordeño. ¿Y cómo se llama? Y de los generadores. y de los los generadores. generadores. También un cachuelito. Cualquier cachuelo. ¿Tú tienes alguna pregunta? Porque Sí. hay harta pregunta en el chat. Sí, sí, sí. O sea, sigamos con las preguntas del A chat, no hay ver, problema. a ver, por acá también están preguntando por... a ver, otra de mis preguntas sería, ¿la cacería de migrantes que emprendió Trump puede poner en peligro la dolarización? Es más por el tema de la cantidad de dinero que envían los migrantes por las remesas. Bueno, de hecho eso fue algo que se estaba esperando hasta el año 2022. 21, las remesas de los ecuatorianos estaban sosteniendo un poco lo que es el sector externo de la economía, ya que anteriormente contábamos con lo que era un déficit en el sector de la cuenta corriente del Estado ecuatoriano, pero se esperaba que sí, que podía estar poniendo, pero lo que está sucediendo es que la liquidez interna producida por el lavado de dinero y la generación de dinero inorgánico, que es lo que se conoce en economía, o sea, a través de esta generación de crédito interno, de una u otra manera está sosteniendo la O sea, economía. estamos sobreviviendo gracias a Narcotráfico. al narcotráfico. Impresionante. Roberto, tengo una pregunta adicional. ¿Qué se espera dentro del crecimiento de la economía este año? La vocera, la portavoz de Carondelet dijo que teníamos sectores como las exportaciones que están subiendo en cifras nunca antes vistas, que la economía se estaba moviendo, que el comercio había crecido, a pesar de que días atrás habíamos visto 4 comerciantes de Guayaquil asesinados, secuestrados y asesinados. ¿Cuál es el futuro inmediato de la economía ecuatoriana? A ver, lo que posiblemente se espera aparentemente según el Banco Central es que la economía crezca. Lo mismo se dijo el año pasado, pero decreció. Recién sacaron la cifra una vez que se acabó la segunda vuelta. Lo otro que también sucede es que si bien es cierto, de una u otra manera las exportaciones fueron como con un techo el año pasado, la realidad es la siguiente. Bueno, ahorita se puede decir que por el conflicto que hay entre Israel con Irán, puede aumentar el precio del petróleo. Pero ¿qué sucede si tenemos la refinería de Esmeraldas dañada y no se la sigue potenciando y mejorando su capacidad? El Estado ecuatoriano va a comenzar a importar lo que es diésel. Y además también con estas dinámicas del mercado internacional, el precio de los combustibles también puede aumentar. Entonces, por un lado, si bien es cierto, puede aparentemente mejorar a través de las exportaciones, la realidad es que ese dinero o esos dólares que ingresan a la economía se van a salir vía importaciones. Aparte de que el IVA se va a seguir manteniendo, el gobierno acordó lo que es liberalizar, es decir, eliminar completamente lo que es el subsidio de los combustibles progresivamente. Ya le demostró al Fondo Monetario Internacional. Aparte se vienen unos vencimientos de bonos de deuda externa para el siguiente año también. El Estado ecuatoriano, de hecho, en las últimas semanas ha demostrado de que ya tiene la capacidad, que ya ha dicho a los acreedores de bonos de deuda externa, de que les va a pagar. ¿Por qué? Porque disminuyó lo que fue el riesgo país de 1.500 a 1.050 puntos porcentuales como tal.
Asimismo, también se van a colocar nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales, posiblemente con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, Alberto Costa dijo que tiene una visión bastante neoliberal. También él mismo había refutado en una entrevista anterior que le hizo a Lenin Artieda, en donde la intención propia del gobierno es orientarse a los mercados capitales. Por lo tanto, lo más probable es que la deuda siga creciendo, van a aumentar más los ingresos tributarios del Estado, pero a costa de impuestos que van a afectar a la ciudadanía. No se van a comprar las deducciones tributarias que se les realizan a las grandes empresas, entonces lo más probable es que al final de cabo la ciudadanía es la que termina siempre perdiendo. Eso te quería preguntar, como que para traducirle a la gente que nos está viendo, es cómo un ciudadano de pie común que no entiende mucho de economía va a vivir o a sufrir estos cambios o todo esto que se viene, porque hablamos de crecimiento de la economía el año pasado, lo vivimos con el tema de la luz, se perdieron empleos. ¿Cómo se puede ver ahora esta crisis? A ver, la realidad es peor porque el Ecuador ahorita tiene una multicrisis. Tenemos por un lado el tema económico, decrecimos, hay pobreza, la cifra de empleo adecuado llega aproximadamente entre el 34 y 35%, ni siquiera nos recuperamos con los valores antes de la pandemia, es decir, 35 de cada 100 ecuatorianos solo tienen empleo adecuado, cuando antes de la pandemia solo tenían 37 de cada 100 ecuatorianos. La informalidad laboral está aproximadamente en el 54%, más de la mitad de los ecuatorianos informales. Pero si tienes esos trabajadores ecuatorianos que son informales, que ni siquiera pueden tener un microemprendimiento que a veces saben vender en TikTok, en redes sociales, las importaciones pequeñas que generan a través de Amazon, de Temu, etcétera. Que les llevaron $20. Ajá, pero sí terminas beneficiando a los grandes importadores como de Prati, como Isabel Novoa, etcétera. Entonces, eso da y pega directamente al comerciante, eso da y pega directamente al trabajador ecuatoriano. Súmale también el hecho de que estamos en un contexto de violencia criminal. O sea, a mayo cerramos con 3.120 muertes violentas, es decir, una tasa de 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. A este punto ya nos convertimos en el año más peligroso, con más muertes violentas de la historia del Ecuador, y estamos pronto a ser el país más violento de la región, si es que ya no somos el país más violento de la región. Estamos inclusive hasta peor que Haití. Y eso de ahí es un contexto que la gente, a veces por el relato del gobierno, no se dimensiona totalmente. Sumándole a esto de que no hay una inversión social realmente o una inversión pública orientada a mejorar el equipamiento de los militares, de las fuerzas policiales. Estaba también revisando, por ejemplo, que a la Fiscalía no le han devengado tampoco todos los recursos, o sea, no le puedes dotar de protección también a los fiscales. Entonces, todos estos elementos se van mezclando para que el panorama para el ciudadano del día a día, para el que no puede irse de viaje a Miami, para el que no tiene un negocio con el Estado, para el que no puede coger y no tiene un negocio para importar gasolina o para importar diésel o para importar petróleo, de una u otra manera le termina afectando. Entonces, esas medidas que aparentemente el gobierno está tomando, en donde dice de que sí, que con esto vamos a solucionar crisis, la realidad es que termina beneficiando a las grandes mayorías y el ciudadano de a pie la termina pagando. Y desgraciadamente el contexto ecuatoriano y lo que le espera de Ecuador va a ser absolutamente peor. Justo te iba a preguntar eso, Roberto. ¿Qué consejo se le puede dar a la ciudadanía, a las personas que nos ven, a las personas que después de esta conversación están dimensionando realmente cuál es la situación del país, qué es lo que nos espera, cuál es el panorama que se ve ante un aparente crecimiento de la economía, que a ver si, como el año pasado, no terminan de crecimiento? ¿Qué consejo puedes darle a las personas? A ver, lo primero que tiene que comprender la ciudadanía es que la economía como tal es política. Y en la política o beneficias a uno o beneficias a la mayoría. Y las políticas del Fondo Monetario Internacional o puedes beneficiar a la mayoría o beneficias a uno. Entonces las decisiones que toma el Ejecutivo afectan a la mayoría de los ciudadanos porque se están tomando medidas económicas y políticas que solo están beneficiando a un cierto sector privilegiado de la sociedad que muy posiblemente esté ligado a ciertos vínculos con el Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente tiene que hacer la ciudadanía? O sea, aquí se puede decir que hay que esperar, que hay que hay que ponerse al hombro del Estado ecuatoriano, que hay que apoyar al gobierno, que hay que apoyar a los militares, etcétera. Pero la realidad es que de una u otra manera, si no se ejecutan acciones desde lo político, desde lo social, desde lo popular, desde una visión propia sobre cuál es la realidad de cada uno, desgraciadamente el panorama político que le espera al Ecuador es peor.
Y lo más irónico es que de una u otra manera esta realidad ya la vivimos hace muchos años atrás. Pasó en la década de los 80, en la década de los 90 y desgraciadamente estamos repitiendo la misma historia. Entonces, la idea sería que de una u otra manera se trate de cambiar esa dinámica de ahí. Bueno, querido Sálvese Roberto, quien pueda. Y sálvese quien pueda te también. agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Creo que a muchos de nosotros nos queda bastante claro cuáles son las prioridades del gobierno en este momento y a qué se debe lo que acabamos de ver un poquito antes, que fue la falta de ejecución presupuestaria en los ministerios. Estoy segura de que te vamos a volver a tener aquí más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo.